Hola, bienvenidos a mi canal. Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy prepararemos un rico pan. Miren qué delicia. Este pan se llama pan chino. Es uno de los panes que dan en los restaurantes chinos en Venezuela. No sé si en Latinoamérica lo preparan igual en todos los restaurantes, pero en Venezuela es una costumbre. Yo vivo aquí en Ecuador y aquí en Ecuador no es una costumbre que los restaurantes chinos den este tipo de pan. Pero he traído esta receta para que mucha gente lo conozca. Este es un pan económico, con pocos ingredientes y se hace muy fácil. Aparte de fácil, dura muy poquito tiempo en el horno, 20 minutos. Bueno, si no te has suscrito, suscríbete, dale like a mis videos y comencemos con la receta. Listo, amigos. Lo primero que haremos es activar nuestra levadura. Añadiremos nuestra levadura al agua que está tibia, que no esté caliente, y luego agregaremos una cucharadita de azúcar. También añadiremos una cucharada de harina de trigo. Todo esto lo mezclaremos hasta que no queden grumos. Mezclamos muy bien. Una vez listo, lo dejaremos reposando entre 10 y 15 minutos. Ya pasaron 15 minutos y nuestra levadura ya está activa. Lo siguiente que haremos es unir todos nuestros ingredientes secos. Añadiremos nuestra harina que ya está tamizada. Luego añadiremos el azúcar y mezclaremos muy bien. Añadiremos la sal de un lado del bol. Esto evitará que la sal tenga contacto con la levadura. Ahora añadiremos nuestros ingredientes líquidos. Añadiremos nuestra levadura que ya está activa. Agregaremos el aceite. Y también agregaremos los huevos. Mezclaremos todo con una cuchara. Cuando veamos que ya no podemos mezclar más con la cuchara, vamos a mezclar con las manos. Solamente estamos uniendo los ingredientes. Luego lo pasaremos a la mesa y seguiremos integrando los ingredientes. Una vez integrado, empezamos a amasar. Amasaremos de 10 a 15 minutos hasta que nuestra masa quede lisa y manejable. Cuando nuestra masa esté lista, la vamos a colocar en el bol y la vamos a tapar con un pañito o un plástico.
Esto evitará que nuestra masa se reseque. Nuestra masa ya ha reposado 20 minutos. La amasaremos nuevamente durante 3 minutos más. Picaremos nuestra masa en dos. Colocaremos la otra mitad debajo de una bolsa de plástico para que se mantenga suave y húmeda. Engrasaremos nuestro molde con un poquito de mantequilla. Así evitamos que nuestros panes se peguen al molde. Procederemos a pesar nuestros bollos de pan. Cada bollo de pan pesa 60 gramos. Por lo general los pan chinos pesan entre 35 y 40 gramos. Yo los voy a hacer de 60 gramos. De esta manera me van a salir 16 panes. Por ahora solamente pesaremos los bollos de pan. Luego le daremos la forma final, pero en estos momentos solamente vamos a pesar. Así nuestra masa reposa un poco. Una vez pesados todos los panes, procederemos a darle la forma final. Lo primero que haremos es agarrar la masa que hicimos primero, en el mismo orden en que las hicimos. Primero aplanaremos nuestra masa y uniremos las puntas de afuera hacia adentro, formando una gota. Luego la voltearemos en la mesa y le daremos forma de bolita. Así haremos con cada uno de los panes. Cuando estén listos, los dejamos tapados con una bolsa de plástico y los dejaremos reposando para que leven. Ya nuestros panes han reposado hora y media y ya han levado. Lo siguiente que haremos es pincelar nuestros panes con clara de huevo. Esto hará que nuestros panes salgan brillantes y con un buen color. Pasar el pincel con mucho cuidado para que nuestros panes no se bajen.
Listo amigos, ya ha transcurrido 20 minutos en el horno a 180 grados, ya nuestros panes están listos. Miren qué bonitos quedan. Quedaron suavecitos y vamos a tratar de... están calientes. Tienen que dejarlos que reposen por lo menos unos 15 minutos. Quiero que vean cómo está la miga del pan. Miren qué ricos, suavecito. Y es un pan que se deshilacha, suavecito. Miren qué rico se ve por dentro. Y de sabor. Excelente. Recomiendo que lo hagan en su casa. Es un pan muy fácil de hacer, tiene pocos ingredientes y nada. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete, dale like a mis videos y te espero en una próxima receta.